En el verano de 1817, cuando el aire de Londres temblaba de calor y expectativa, Elisant aprendió con claridad cuán rápido la dignidad podía diluirse bajo el escrutinio público. Se mantenía al borde de los salones, donde las conversaciones se suavizaban al acercarse ella, donde la simpatía se disfrazaba de cortesía y donde cada mirada medía su valor en libras más que en principios. Su belleza se comentaba con cuidada moderación, como si la admiración misma pudiera resultar un insulto a sus circunstancias. Nacida en una familia antigua cuyo nombre aún abría puertas, ahora atravesaba esas puertas como invitada, cuya bienvenida dependía de la paciencia más que de la promesa. A los 24 años, Elisant poseía lo que la sociedad elogiaba en teoría y castigaba en la práctica: compostura, inteligencia y un orgullo demasiado silencioso para rogar. La muerte de su padre la había dejado al cuidado de parientes bien intencionados que hablaban con frecuencia de protección y rara vez de elección. Discutían su futuro como quien habla de una propiedad que requiere reparación urgente, lamentando la fortuna menguada mientras elogiaban la elegancia que aún podía salvarse. Elisant escuchaba, asentía y aprendía el costo del silencio. Fue en este clima de desesperación cortés cuando el nombre de Revenshaw entró en su vida, llevado por murmullos a la vez admirativos y cautelosos. El duque Alastair Revenshaw se mencionaba como un hombre apartado de la moda y la frivolidad. Una figura forjada en los escaños del Parlamento y en los informes de guerra más que en los salones de baile. A los 26 años había regresado de la larga sombra de las guerras napoleónicas con una reputación de brillantez sin mancha de escándalo y con una reserva que desalentaba la intimidad con la misma eficacia con que imponía respeto. Quienes decían conocerlo describían una mente afilada por la disciplina y un corazón sellado por la cautela. El matrimonio propuesto se le presentó a Elisant como la última benevolencia de la fortuna. La atención de un duque, aunque fuera de la índole más pragmática, prometía una seguridad fuera de discusión. Sus tutores hablaban de estabilidad, de posición restaurada, de gratitud debida. No hablaban de afecto. Elisant comprendía que el afecto era un lujo rara vez concedido a las mujeres cuyas circunstancias exigían remedio. Aún así, sintió un familiar apretón al pensar en pertenecer a un hombre cuya vida había sido moldeada por la autoridad, cuyo silencio pesaba más que el temperamento de otro hombre. Cuando lo encontró por primera vez a través de una recepción concurrida, notó la quietud que parecía rodearlo, como si el movimiento mismo se subordinara a su presencia. Observaba más de lo que participaba, su mirada era firme, evaluadora, y legible. No había crueldad en ella, pero tampoco calor. Elisant se sintió examinada no como un adorno, sino como una consideración, y esa distinción la inquietó más de lo que hubiera podido hacerlo una apreciación abierta. Sus primeros intercambios fueron breves y de una civilidad impecable. Ravenshaw hablaba con precisión, eligiendo las palabras como si fueran instrumentos, no adornos. Hacía preguntas que revelaban que ya había escuchado en otra parte, y ofrecía respuestas que no revelaban más allá de la intención. Elisant respondía con igual cuidado, protegiendo sus pensamientos mientras dejaba ver su ingenio. Entre ellos se formó un espacio de contención mutua, tenso y deliberado, en el que ninguno buscaba ventaja y ninguno cedía terreno. Londres, sin embargo, no era propensa a la paciencia. Los susurros ganaban velocidad conforme avanzaban las semanas, afilando la conciencia de Elisant de cuán rápido la esperanza podía parecer desesperación en boca ajena. Algunos la compadecían, otros la envidiaban y muchos daban por sentado que aceptaría cualesquiera términos se le ofrecieran, agradecida por el rescate. A Revenshaw, por su parte, se le juzgaba inescrutable. Sus motivos se debatían con confianza especulativa. Se acordaba, en general, que el arreglo lo favorecía a él. Al acercarse la noche de su formal compromiso, Elisant sintió el peso de la expectativa asentarse como una segunda piel. El acontecimiento prometía confirmación más que celebración, un sello público de una necesidad privada. Se preparó para ser agradable, mesurada, digna del futuro que habían decidido por ella. Sin embargo, bajo su calma ensayada removía una resolución callada, frágil pero persistente, que lo que viniera no la borraría por completo.
En el umbral de aquella noche, intuía que algo la esperaba más allá de la sumisión, aunque no sabía si llegaría como salvación o como sacrificio. La ciudad misma parecía conspirar con su inquietud, carruajes que pasaban con impaciencia, ventanas que brillaban como ojos vigilantes. Elisande sabía que al amanecer su nombre se pronunciaría con nueva certeza, que su futuro sería narrado por otros como si ya estuviera concluido. Se preguntaba qué clase de hombre requería tan poca ternura y qué clase de mujer sobrevivía a tales arreglos sin entregar su voz. En algún lugar de la compostura de Ravensab sospechaba una voluntad tan exacta como la ley, y se preparó para enfrentarla. La noche que se avecinaba prometía no ternura, sino ajuste de cuentas, y ella avanzó hacia ella llevando la esperanza como una hoja oculta. Era una lección de espera, y Londres contuvo el aliento, sin saber que la contención se convertiría pronto en el acto más peligroso de todos. La noche del compromiso llegó envuelta en calor y luz de velas. La residencia de los Ravensab se alzaba solemne y pálida contra la calle inquieta. Dentro, las arañas de cristal esparcían oro sobre vestidos de seda y botas lustrosas, iluminando rostros entrenados para mostrar interés sin hambre. Elisande entró del brazo de su tutor, plenamente consciente de cómo cada movimiento era notado, catalogado y pesado en busca de significado. Se sentía menos invitada que exhibición, presentada para aprobación bajo la mirada de quienes creían que el futuro debía parecerse siempre al pasado. El duque Ravenshaw la esperaba cerca de la chimenea, con la postura serena y la expresión ilegible. Vestía la formalidad como otro hombre podría vestir una armadura, no para intimidar, sino para proteger lo que yacía debajo. Cuando inclinó la cabeza ante ella, el gesto fue preciso, casi severo, pero sus ojos guardaban una firmeza que reconocía su presencia más que su posición. Elisande respondió con una cortesía mesurada, sintiendo la delgada línea que ambos caminaban entre la expectativa y la contención. La conversación fluía a su alrededor con la naturalidad practicada de la sociedad, pero debajo corría una corriente de anticipación afilada por el rumor. Los invitados observaban a la pareja como quien espera prueba de armonía o evidencia de desequilibrio. Elisande sintió el calor de la habitación concentrarse en sus sienes, el peso de la seda en la espalda, la presión invisible que la empujaba hacia la aceptación. Se recordó que la compostura no era rendición, que la dignidad aún podía elegirse incluso cuando los resultados estaban fijados. Cuando Ravenshaw le ofreció el brazo para guiarla por la sala, ella lo aceptó, consciente de que el gesto era a la vez simbólico y escrutado. Su mano enguantada se posó en su codo, correcta en su colocación, pero cargada de implicación. Cada paso los acercaba al centro de la atención, donde los susurros se afilaban hasta convertirse en expectativa. Elisande sintió que los límites de la propiedad se estrechaban, dejándole la respiración corta en el pecho. Cuando se detuvieron bajo la araña, Ravenshaw se volvió ligeramente hacia ella y su mano se desplazó con una intención inconsciente. El guante rozó más de lo que la necesidad exigía, deteniéndose en el umbral de la costumbre. En ese instante Elisande comprendió cuán fácilmente el silencio podía confundirse con consentimiento, cuán pronto la quietud de una mujer podía reclamarse como permiso. Su resolución, frágil pero persistente, se alzó para enfrentar el momento. «Por favor, no me toque», susurró, con voz lo bastante baja para pertenecer solo a ellos. Las palabras temblaron, pero no flaquearon. «No soy su esposa». El aire entre ambos se detuvo. Elisande no se retiró ni levantó la barbilla en desafío. Simplemente esperó, con su dignidad equilibrada sobre la respuesta de él. A su alrededor la conversación continuó, ajena a la quieta fractura que se abría en el corazón de la sala. La mirada de Ravensab sostuvo la de ella. Una sorpresa parpadeó brevemente antes de que algo más profundo se asentara en su lugar. Lo que siguió desafió todas las expectativas grabadas en los huesos de la sociedad. Ravenshaw retiró la mano de inmediato, retrocediendo como si lo hubiera golpeado una claridad súbita. Se volvió, recorrió la reunión con autoridad serena y alzó la voz lo justo para imponer atención. Con cortesía definitiva despidió a la compañía, alegando fatiga y lo avanzado de la hora.
La confusión se extendió en ondas, seguida de una obediencia a regañadientes mientras los invitados partían con la curiosidad afilada hasta el hambre. Cuando la sala quedó vacía, Revenshaw enfrentó de nuevo a Elisant, con la grandeza del escenario despojada por el silencio. Habló deliberadamente, midiendo cada palabra. Declaró que no se haría ningún reclamo sobre su persona ni sobre su obediencia hasta que ella lo eligiera libremente. Que su título no le otorgaba derecho alguno sobre su consentimiento. La declaración llevaba el peso de la ley y del desafío, una quieta rebelión contra la costumbre pronunciada sin adornos. Elisant escuchó, el asombro dio paso a una cautelosa gratitud que apenas se atrevía a reconocer. Al concederle ese espacio, Revenshaw se exponía al escrutinio y al riesgo, pero su expresión no revelaba arrepentimiento. Había, en cambio, una resolución afilada y austera, como si la contención misma fuera un principio que no traicionaría. Al día siguiente, el ton zumbaba de especulaciones. Algunos elogiaban su conducta como noble, otros la condenaban como teatro calculado. Elisant se vio recastada como manipuladora o como musa, sus intenciones diseccionadas por quienes nunca habían oído su voz. En medio del ruido llegó una sola carta, sellada con el blasón de Ravensab. Su contenido era formal, pero inconfundiblemente personal. No pedía gratitud ni exigía seguridad. Simplemente prometía paciencia y, al hacerlo, alteraba el curso de todo lo que aún estaba por venir. Elisant leyó la carta 2 veces y luego la dobló con cuidado, consciente de que tal paciencia era más rara que la pasión y mucho más peligrosa. La contención del caballero no había terminado el trato, lo había transformado en una pregunta que ninguno de los dos podía eludir. En algún punto entre el escándalo y el silencio había comenzado un nuevo duelo, medido no por la posesión sino por la resistencia, y Londres esperaba con avidez ver quién cedería primero. La respuesta, intuía ella, les costaría a ambos más que la reputación. Los días se alargaron en semanas y Londres se instaló en una calma vigilante, como si la ciudad misma estuviera al acecho del próximo paso en falso. Elisant transitaba sus rutinas con renovada conciencia, sabiendo que su nombre ahora llevaba una inflexión distinta al pronunciarse. Donde antes la piedad suavizaba las voces, ahora las afilaba la curiosidad. Ya no era solo la mujer a la que había que salvar, sino la mujer involucrada en un misterio que nadie lograba explicar del todo. El duque no buscaba su compañía con prisa ni se retiraba a la ausencia. En cambio, comenzaron a llegar cartas a intervalos deliberados y contenidos. Estaban escritas con letra precisa, de tono formal, sin embargo, bajo el lenguaje mesurado yacía una atención que se sentía inconfundiblemente personal. Ravenshaw escribía de debates parlamentarios, de la quieta fatiga que seguía al deber público y, ocasionalmente, de libros que consideraba dignos de releer. No escribía de deseo ni de expectativa, y esa omisión atraía a Elisant con más fuerza de la que habría tenido cualquier declaración abierta. Ella respondía con igual cuidado, sorprendida de cuán fácilmente sus pensamientos se moldeaban en tinta. Escribía de jardines entrevistos desde las ventanillas de los carruajes, de música medio oída a través de puertas abiertas, de preguntas que había aprendido a no formular en voz alta. Con cada intercambio emergía un patrón gobernado por el respeto más que por la urgencia. La ausencia de presión se volvía su propia presencia, sentida con intensidad en cada línea. Cuando se encontraban en persona era bajo vigilancia atenta, pero el mundo parecía retirarse. En esos momentos Revenshaw escuchaba como si cada palabra importara, su atención era indivisa, sus respuestas reflexivas más que persuasivas. Elisant se descubría hablando con una honestidad que durante mucho tiempo había reservado para el silencio. Notó cuán rara vez hablaba de sí mismo y cuán cuidadosamente evitaba el sentimiento, como si la emoción fuera una moneda demasiado valiosa para gastarla a la ligera. Poco a poco afloraron fragmentos de su pasado, nunca ofrecidos como confesión sino como contexto. Habló una vez de la guerra, no de las batallas sino de las secuelas, de decisiones tomadas demasiado tarde para alterar la pérdida. Mencionó amistades terminadas por la ambición y alianzas formadas por necesidad más que por lealtad. Elisant comprendió entonces que su reserva no era indiferencia, sino disciplina forjada por las consecuencias. El escrutinio de la sociedad no aflojaba.
Los rumores se desplazaban y se multiplicaban, algunos sugerían manipulación, otros debilidad. Los asociados políticos de Ravensab se inquietaban, advirtiéndole contra la apariencia de dejarse gobernar por el sentimiento. Elisant se enteró, por implicaciones cuidadosas, de que su presencia ahora significaba riesgo para él. La revelación la desconcertó, porque se había acostumbrado a ser siempre aquella cuyo futuro era precario. Una tarde, durante un paseo mantenido a distancia adecuada, Revenshaw se detuvo junto a una balaustrada de piedra que dominaba un jardín formal. Su expresión era serena, pero algo en su quietud señalaba intención. Habló entonces con una franqueza que la sobresaltó, admitiendo que la contención no había sido el camino más fácil. Confesó que la expectativa lo habría protegido, que la sumisión habría preservado alianzas. Elegir lo contrario, dijo, era invitar complicaciones que durante mucho tiempo había evitado. Elisant escuchó, su compostura se tensó al reconocer la magnitud de su elección. En respuesta habló de sus propios temores, del silencioso borramiento que había presenciado en la vida de otras mujeres, de cuán fácilmente el matrimonio podía volver invisible a una persona. Le dijo que la gratitud, cuando se exigía, podía sentirse indistinguible de la obligación. Las palabras salieron con un temblor de vulnerabilidad que no intentó ocultar. El espacio entre ellos se mantuvo, cargado e irresuelto. Ravenshaw no se acercó ni se retiró. En cambio, reconoció su miedo sin contradecirlo y, al hacerlo, le otorgó legitimidad. Días después llegó un documento con su sello que esbozaba arreglos revisados que salvaguardaban su independencia. No era un gesto de romance, sino de consecuencia, uno que provocó inquietud inmediata entre quienes tenían interés en su autoridad. La reacción fue rápida. Los susurros se endurecieron hasta convertirse en advertencias y la preocupación rozó la censura. Elisant sintió que el costo de su decisión se volvía más pesado, y ese conocimiento pesó sobre ella con una fuerza inesperada. Se le había dado espacio para elegir, y en esa libertad residía una responsabilidad que nunca antes había poseído. Conforme el verano se profundizaba, Elisant se detuvo una noche ante su ventana. El murmullo de la ciudad subía como el oleaje lejano. Comprendió que la pregunta que se le planteaba ya no era si podía aceptar los términos de Ravensab, sino si podía soportar las consecuencias de su contención. Su vínculo, forjado en paciencia y riesgo, exigía algo más raro que la sumisión, exigía un valor igual al de él. El pensamiento la afirmó incluso mientras la inquietaba, porque entendía que la siguiente elección no estaría moldeada solo por la supervivencia. Los definiría a ambos, y el quieto entendimiento entre ellos ahora esperaba una prueba que ninguna carta podría suavizar. La reunión final se anunció no como celebración sino como necesidad, un momento en que la incertidumbre debía comprimirse hasta convertirse en decisión. Elisant llegó con una compostura ganada más que heredada, consciente de que aquella noche definiría su posición más que cualquier promesa hecha hasta entonces. La sala contuvo el aliento a su alrededor, porque ya no era solo observada, sino anticipada, como si su elección pudiera confirmar o desmentir cada predicción murmurada. Ravenshaw permanecía apartado, su presencia serena en medio del murmullo inquieto. El tiempo lo había alterado sutilmente, no suavizando su reserva sino afilando su propósito. Había soportado semanas de escrutinio, resistido consejos que urgían corrección y rechazado cada retirada conveniente. Cuando miró a Elisant no había reclamo en su mirada, solo reconocimiento, como si admitiera la gravedad de lo que se le pedía decidir. La presión se concentró desde todos lados, cuidadosa e insistente. Los tutores de Elisant hablaban de prudencia, de la sabiduría de aceptar la seguridad mientras aún se ofrecía. Otros insinuaban alternativas, caminos más silenciosos que prometían comodidad sin controversia. Cada sugerencia llevaba la misma petición subyacente. Que eligiera la facilidad sobre la integridad, la resolución sobre la verdad. Ella escuchó sin interrumpir, sabiendo que ninguno de ellos entendía la naturaleza de lo que estaba en juego. Cuando Ravenshaw finalmente se dirigió a ella no fue para persuadir. Habló con claridad deliberada, liberándola de toda obligación con palabras que no contenían rastro de resentimiento. Le dijo que no le debía nada,
que su contención había sido elección suya solamente y que ella debía decidir sin considerar su pérdida o su ganancia. Al hacerlo colocó el poder final no en su título, sino en las manos de ella. El silencio que siguió no estaba vacío, sino expectante. Elisande sintió el peso de todas las miradas, pero su atención se concentró hasta que solo quedó Ravensab. Comprendió entonces que el consentimiento, una vez otorgado libremente, podía convertirse en una fuerza más poderosa que el deber. Dio un paso adelante, no con prisa sino con intención, y habló con una firmeza que incluso a ella misma la sorprendió. Le dijo que lo elegía no por su protección ni por su posición, sino por el espacio que le había dado para seguir siendo ella misma. Reconoció el costo de su contención y aceptó el riesgo que ello imponía a ambos. Sus palabras fueron simples, sin adornos de sentimiento, pero llevaban la fuerza de una decisión irrevocable. Al elegirlo, elegía una incertidumbre moldeada por el respeto en lugar de una certeza impuesta por la costumbre. La reacción fue inmediata y dividida. Algunos rostros reflejaban aprobación templada por el asombro, otros, incredulidad bordeada de desaprobación. Ravenshaw lo recibió todo con la misma compostura que lo había definido desde el principio. Cuando respondió a Elisande, su voz fue baja, pero atravesó la sala. Prometió sociedad en lugar de posesión y, al hacerlo, se ató a sí mismo con la misma firmeza que cualquier voto habría logrado. Su unión procedió sin excesos, marcada por una formalidad que ocultaba un cambio profundo. Los términos de su matrimonio llevaban la impronta de la deliberación más que de la concesión, y aunque algunos cuestionaron su sabiduría, nadie pudo negar su rareza. Elisande entró en su nueva vida sin renunciar a su voz, y Ravenshaw aceptó un futuro remodelado por la elección más que por el mando. En las semanas siguientes Londres se adaptó como siempre lo hacía, transformando el escándalo en historia y la historia en leyenda. Algunos hablaron de locura, otros de innovación. Sin embargo, la verdad residía más quieta en las negociaciones cotidianas de dos personas que se habían elegido sin ilusiones. Su matrimonio no estuvo libre de desafíos, pero se anclaba en un reconocimiento mutuo de que el poder, una vez compartido, podía transformarse. Elisande aprendió que la dignidad, cuando se preserva, puede florecer incluso dentro de la restricción. Y Ravensab descubrió que la contención no tiene por qué disminuir la autoridad, sino redefinirla. Juntos navegaron un mundo que observaba de cerca, esperando el fracaso o la prueba. Lo que ofrecieron en cambio fue una resistencia moldeada por el respeto, una unión construida no sobre la conquista, sino sobre el consentimiento. Conforme el verano declinaba y la atención de la ciudad se desplazaba, su historia se asentó en la memoria, narrada en tonos más bajos. Se recordaba no por la pasión exhibida, sino por la paciencia ejercida, no por el desafío gritado, sino por el principio sostenido. Y en ese recuerdo algo sutil cambió, como si la posibilidad misma se hubiera ensanchado. Elisande reflexionaba a veces sobre la noche en que susurró su negativa, maravillándose de cómo un solo límite había alterado su destino. Ravenshaw, a su vez, reconocía que el mayor riesgo que había corrido no fue elegir la contención, sino permitirse ser elegido. Su futuro permanecía por escribir, pero descansaba sobre un cimiento que ningún murmurador podía erosionar. En una época gobernada por el sentido de derecho, ellos habían reclamado algo más raro, y la quieta fuerza de ese reclamo perduró, invitando a quienes lo oían a reconsiderar la naturaleza del poder.